Una historia de Katha Upanishad cuenta que un joven de 10 años, de nombre Nachiketa, estaba ansioso por saber qué pasaría una vez que llegara a la otra vida. Su curiosidad le llevó a buscar una respuesta en el gran dios de la muerte, Yama. Yama, reacio al principio, explicó al chico que ni siquiera a los dioses les corresponde saber lo que sucede una vez muertos. Dijo que lo que muere es el cuerpo, no el alma, que es eterna. Encantado por el samsara, el mundo material, una persona comienza a identificarse como el ego de una verdadera identidad. Continúa respondiendo al curioso Nachiketa que la liberación del karma y la ignorancia solo puede ser alcanzable identificando nuestro verdadero ser, la eternidad y la superconciencia. ¿Cómo puedes darte cuenta de quién eres realmente para que puedas liberarte del sufrimiento y del mundo material? ¿Cuál es el recorrido a seguir para alcanzar el umbral de la iluminación y la liberación? ¿Cómo puedes superar por ti mismo las aflicciones y los obstáculos? ¿Cómo puedes vivir una vida verdadera? Si buscas una respuesta a estas preguntas, en este vídeo encontrarás todas las respuestas de los antiguos secretos del Samadhi. Ese objeto particular que parece estar solo, vacío en su propia forma, es el Samadhi. La palabra sánscrita Samadhi se compone de 3 palabras: Sam, que significa juntos o con uno; A, que significa hacia; y Da, que en cambio es una forma contraída de Dati, lugares en español. Da viene de la raíz de, que significa poner. Juntando estas palabras podría traducirse no literalmente como estado de ser unido o concentrado de ser. Samadhi se refiere muy a menudo a la perfección de los procesos de meditación, a veces incluso como el objetivo supremo de la práctica meditativa. En el budismo, el Samadhi se considera una puerta hacia la iluminación. En el estado de Samadhi, el meditador y la meditación se convierte en uno, al igual que el pensador y el pensamiento, el predicador y lo predicado, o lo prakriti y el purush. Es entonces cuando la mente alcanza ekagrata o unificación. Este es el paso final en el yoga. Cuando todos los cambios mentales parecen existir, casi parece ser un estado de gracia. ¿No es así? Liberado de toda duda, cansancio e ignorancia, mientras acumulas conocimiento sagrado o introspección, llamado Gyan o Vivek, la liberación del sufrimiento humano. Pero hay una cosa que hay que entender teóricamente antes de alcanzar la iluminación. Antes de recorrer el camino que conduce a la iluminación, hay que prepararse. La acción yógica es propia de 3 componentes: disciplina, estudio de uno mismo y orientación hacia la idea de la conciencia pura, es decir, la entrega de uno mismo. Sus objetivos son causar sufrimiento, klesh e integración, samadhi. ¿Cuáles son estas aflicciones y cómo puede una persona liberarse de ellas? Para encaminarse hacia el camino por el samadhi, Patanjali en el Yoga Sutra destaca 5 aflicciones del cuerpo emocionales y mentales. Estas aflicciones son ignorancia, egoísmo, apego, repulsión y la codicia por la vida. Patanjali también explica que el propósito del yoga es desarmar las aflicciones y alcanzar el samadhi. Estas 5 aflicciones no son el fundamento de una religión o cultura específica, sino que son aflicciones bien arraigadas en cada cuerpo y mente humana. Las 2 primeras, ignorancia y egoísmo, son aflicciones de la mente. Es con la ignorancia que una persona malinterpreta el verdadero y o falso, el ser del no ser. La mayoría de nosotros nos pasamos la vida pensando que somos simplemente un cuerpo, una mente. Parte de esta ignorancia reside en asmita, es decir, el egoísmo, cuando confundimos nuestro ser eterno con el ego, es decir, nuestro ser no eterno y perecedero. Los 2 siguientes son el apego, el rag, y la repulsión, desha. Cuando deseamos el mundo material y nos unimos a esos objetos queriéndolos solo para nosotros, pero luego, cuando los obtenemos, los protegemos de otros. Este es el ciclo infinito del apego. Consumidos por el apego, odiamos todo lo que nos separa de nuestro deseo.
o presenta la amenaza de perder nuestra posesión. Esto cultiva la repulsión, desha. Otra forma en la que se cultiva ra y desha es retener, respectivamente, los recuerdos de felicidad y dolor. La última aflicción se entiende como el miedo a la muerte, que es un miedo natural a perder el cuerpo. Basándose en el yoga, estas aflicciones son las principales causas del sufrimiento mental, espiritual y físico. Entonces, ¿cómo se eliminan estas aflicciones? El primer paso es la autodisciplina. Esto se dirige a la recuperación del cuerpo y la mente de las adicciones del mundo exterior. Esto incluye varias cosas. Por ejemplo, tomar notas sobre la dieta y los deseos de alguien. Una vez que hemos entendido cuáles son las adicciones, podemos empezar a quemarlas, viviendo una vida sencilla. El segundo paso es el estudio de uno mismo. Es como verse a distancia. Desestructura cada parte de tu personalidad, incluyendo necesidades, deseos y antojos, mientras mantienes solo lo necesario. Vamos a ver lo superfluo. Es entonces cuando podemos dejar de identificar nuestro sentido del yo con estas necesidades y deseos. El Yoga Sutra añade la importancia de recitar mantras en este paso. Los mantras sagrados para decir son solo El tercer paso es la entrega de uno mismo. Este paso asegura la minimización del control que el ego tiene sobre nuestra personalidad. A través de los dos últimos pasos, una persona comienza a separar su parte eterna de la parte perdible, asistiendo al poder del ego. A través de la entrega de uno mismo, el poder del ego se limita a través del cultivo de la compasión. Con la compasión, una persona se extiende en una conexión más íntima con el universo. Una persona aprende a hacer cosas, no para sí misma, sino para otros. Este es el método del Yoga Kriya. Una persona podría encontrar este método similar al método budista de Shila, que siempre incluye 3 tipos de enseñanzas requeridas para cualquiera que quiera alcanzar la iluminación. Shila, o conducción moral, es el primer paso. Es este primer paso que hace que la mente y el cuerpo sean adecuados para el Samadhi. Shila incluye 5 preceptos básicos que se abstienen del primero, tomar la vida. Segundo, tomar lo que no es dado. Tercero, teniendo una mala conducta en el plano sexual. Cuarto, relacionarse en conversaciones falsas. Quinto, usando sustancias estupefacientes. Una vez que estas aflicciones están claras, estás más cerca del Samadhi de lo que nunca has estado. Los 8 brazos hacia el Samadhi. En ambas corrientes yógicas, los 8 brazos, Ashtanga Yoga y el recorrido óptuple budista, el último paso es el mismo, Samadhi. El primer capítulo real del Yoga Sutra está dedicado al Samadhi. Los 8 brazos del yoga que culminan en el Samadhi son: 1. Control. 2. Regulación. 3. Postura del cuerpo. 4. Regulación de la respiración. 5. Eliminación de los sentidos. 6. Concentración. 7. Meditación. Y el octavo se cumple con el Samadhi. Mientras que los primeros 5 brazos consisten ampliamente en la preparación del individuo, los últimos 3 son más complejos. La concentración, dharana, la meditación, dhyana, y el Samadhi involucran a un enemigo incorpóreo espiritual. Cuando se ejecutan juntas, se les llama Sayam, que nos conducen a la intuición. El sexto y séptimo brazo nos preparan para el Samadhi. El dharana ajusta la mente en una posición real en el espacio. Un objeto imaginario se coloca en el espacio y luego es voluntariamente visualizado. Esta es una prueba para verificar si la mente está entrenada. Una vez superada esta prueba, se está listo para entrar en el siguiente paso, dhyana, donde el objeto en el que la mente se enfocaba en el sexto paso es continuamente contemplado con los 5 primeros brazos, lo que causa una llegada sin esfuerzo al octavo brazo, el Samadhi. La subjetividad se retira completamente, aislando el objeto, que comienza a brillar. El Samadhi, sin embargo, tiene 2 significados profundos conectados. No solo
representa el último paso del yoga Ashtanga, sino que además el término se utiliza para describir los niveles y tipos de conciencia contemplativa durante el viaje interior hacia la autorrealización. En total, Pantanjali describe 7 niveles de Samadhi, principalmente de 2 tipos. Estos 2 tipos de Samadhi se conocen como Sampranata Samadhi y Asampranata Samadhi. En el Sampranata Samadhi, la conciencia del objeto está muy presente y fluye a través de la mente natural. Se apoya en algo en lo que concentrarse. Este Samadhi tiene 2 sustratos, Savitarka y Savichara. Vitarka se traduce en razonamiento, y en el Samadhi Savitarka, el razonamiento tiene como objetivo obtener un conocimiento completo del mundo material. Por ejemplo, la imagen de una divinidad. A medida que esta actividad contemplativa se dirige inicialmente hacia el objeto, la mente se concentra en la mezcla de los 3 elementos: el objeto, el instrumento de percepción y el perceptor. A través de continuas indulgencias en el Samadhi Savitar, la persona es capaz de captar estos componentes como si fueran uno solo. Durante el proceso de Savitar Samadhi, el centro de la contemplación se basa en objetos imperceptibles. Por ejemplo, las causas de los objetos como el sentido del ego. Luego, el objeto es reemplazado por una equivalencia imperceptible como el elemento éter, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Este conocimiento de sí, cultivado por Savitarka y Savichara Samadhi, hace crecer otras 2 formas de Samadhi, Sanada y Sasmita Samadhi. Ananda se traduce en alegría o bienaventuranza. Durante el estado de Sanada Samadhi, la contemplación ajusta su intención con la libertad. La libertad derivada de las limitaciones de estas cualidades materiales resulta en la experiencia de puro placer. Durante la 4ª etapa, conocida como Sasmita, la persona se concentra en el sentido del ego llamado Asmita. Durante el Sasmita Samadhi, mientras la persona se concentra en el sentido de ser, se da cuenta de que la verdadera naturaleza de la personalidad individual, falsificada, se confunde con el propio ser real. Estos 4 juntos comprenden tipos y etapas de Sampragnata Samadhi. Mientras la conciencia contemplativa de una persona realiza estos 4 actos de conciencia, la persona se da cuenta de que estos 2 deben, por fuerza, ser trascendidos a fin de que pueda buscar la liberación. Moksha. El propósito de Sampragnat Samadhi es Ekagrata, un estado de extrema claridad y concentración. Esto ayuda a una persona a prepararse para abrir la puerta de la iluminación, para alcanzar niveles aún más profundos de conciencia. Una persona debe abandonar estos estados de Samadhi. Sampragnat Samadhi, aun si el propósito de la meditación es la meditación en sí misma, están funcionando juntos. La conciencia del objeto sigue permaneciendo. Aquí es donde el segundo tipo de Samadhi entra en juego. Asapragnata Samadhi. Swami Vivekananda dijo una vez que Sapragnata Samadhi permite dominar la naturaleza, pero Asapragnata Samadhi permite obtener libertad de la naturaleza. Para alguien es más fácil entender el Sapragnata Samadhi comparándolo con alguien con las semillas aún intactas. De hecho, sigue manteniendo los atributos o la conciencia Samadhi. Por el contrario, una persona puede entender Aspragnata Samadhi como una persona sin semillas. De hecho, es Samadhi sin atributos, o bien un Samadhi que va más allá de la conciencia. Asapragnata Samadhi es la forma más alta de Samadhi. En esta etapa no hay distinción entre objeto y sujeto. Todos los sufrimientos desaparecen y así hacen todos los apegos terrenales. Aquí es donde el ser realiza la esencia de la conciencia pura. Desde aquí una persona obtiene moksha, el estado de libertad de todo sufrimiento. Pero cuando esto es posible, que una persona puede efectivamente conseguir el Samadhi y abrir la puerta de la iluminación, ahora incluso sabes lo que nos detiene. ¿Por qué no vivimos mejor? ¿Por qué es tan difícil? Para poder recorrer a lo largo del camino de la liberación, debemos liberarnos de las cadenas que nos bloquean. Patanjali
cree que nuestro vínculo a Prakriti o naturaleza es perpetua por poderosos hábitos o sanskaras, que pueden ser sometidos gradualmente. Por ejemplo, tenemos un increíble antojo de pizza. Es viernes por la noche, pero normalmente solo pides comida para llevar el fin de semana. Ahora, para conseguir pizza tienes que sostener ciertas actividades, pagar la pizza y luego comértela. Al cabo de un rato, vuelves a pensar en cuándo tendrás la próxima pizza. Te preocupas, piensas en cuándo volverás a tener antojo de pizza. ¿Y si el sitio no estuviese abierto? Etcétera. Ahora bien, aunque te des cuenta de que este patrón te causa más dolor que placer, ¿por qué el pensamiento inicial no desaparece? Dado que los deseos son hábitos muy arraigados en nosotros, o disposiciones, no puedes satisfacerlos durante un día y después abandonarlos completamente. Una persona necesita entrenarse. La culpa no la tiene la pizza en sí, sino el placer resultante que sientes al comer pizza. Es ese placer el que te hace querer más. La solución para esto es entrenarse para distanciarse del resultado de tu acción. Este proceso además ayuda a deshacerse del propio proceso kármico. Solo cuando una persona busca el desapego del resultado de la acción de alguien más, que comienza a vivir una vida verdaderamente plena, en la que el camino hacia la iluminación está cerca de ellos a partir de este momento. Una persona puede simultáneamente ser liberada y llevar a cabo acciones altruistas, lo que se traduce en la ausencia de sufrimiento. Para hacer eso, una persona debe entrenarse constantemente para eliminar el deseo. Después de esto, la persona permanecerá en un estado de calma incondicional. De hecho, después que la causa del sufrimiento, que es la confusión del espíritu y el objeto material con otro, es removido, el buscador o purusha ve la conciencia pura tal como es.